2 años después de la llegada de la pandemia a nuestras vidas, hay todavía mucha información sobre este virus que poco a poco vamos descubriendo y que revela algunas de sus características. Ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que algunas personas no se han contagiado hasta hoy a pesar de estar expuestas, o cómo afecta a aquellos que se han reinfectado hasta en 3 ocasiones. También nos preguntamos si el final de la pandemia está cerca. Los expertos nos dan algunas luces sobre estos temas que nos siguen inquietando alrededor de la COVID-19. Estas cifras nos muestran el impacto que ha tenido la COVID-19 en el planeta. Hasta ahora han habido más de 450 millones de contagios. Las muertes superan los 6 millones. Los países con más casos confirmados son Estados Unidos, India, Brasil, Francia y Reino Unido. Desde el inicio de la pandemia, el Ecuador ha reportado 836.000 personas contagiadas. Se han perdido más de 35.000 vidas. Hasta hoy, 4.410 millones de personas han sido vacunadas con 2 dosis. Esta es una de las mayores crisis sanitarias y sociales que ha vivido el mundo en los últimos tiempos. El virus que quizá es el más contagioso de la historia que ha tenido esta humanidad, incluso superando en número de contagios a lo que podría provocar el sarampión. El sarampión contagia en 12 días a 15 personas. Y este SARS-CoV-2, que es el mismo virus de Wuhan, que ha mutado, que ha modificado, pues este Omicron podría contagiar hasta 6 o 10 personas en 4 días. Nos cogió desprevenidos y no podemos permitir que para las próximas y futuras amenazas pues estemos de igual forma como estuvimos al inicio de esta pandemia. Muchas cosas hemos aprendido muy rápidamente, hasta hemos producido vacunas frente a una enfermedad nueva, que es algo inédito, ¿no es cierto? Algo que nunca antes se había visto, sin precedentes. El escenario más probable es que nosotros vamos a convivir con este virus, se va a convertir en un virus adicional de los que generan lo que llamamos nosotros gripes o catarros. No conocemos todavía las características de estas gripes, pueden ser más mortales, por ejemplo, pero vamos a tener una estabilidad más alta. Siguiendo los datos, en algún momento vamos a entender que ya ingresamos en la fase de una endemia. Este es el escenario más probable, como dijimos. Entender y controlar esta pandemia ha sido un desafío, pues los virus cambian constantemente, y esto desencadena la aparición de variantes o cepas nuevas que incrementan el riesgo de reinfección. María Belén, quien tiene 22 años, ha tenido que pasar por este proceso 3 veces. Bueno, yo me llevo contagiando por COVID ya 3 veces, más o menos es en un lapso de 1 año cada una. Y bueno, mis síntomas realmente fueron variando, nunca fueron los mismos. La primera vez yo me contagié cuando empezó la pandemia, creo que teníamos 1 mes. Comencé con síntomas muy leves, síntomas como cansancio, fatiga, síntomas de gripe. En esta cuarentena que yo tuve, que fue casi una cuarentena de 1 mes, el COVID se podría decir que comenzó a atacarme mucho mis pulmones. Yo no podía dormir, yo no podía respirar, yo sentía que los doctores me dijeron que yo tenía una laceración en el pulmón derecho. A consecuencia de eso yo me canso al hacer ejercicio o actividad física. La segunda vez en este transcurso de pasar mi luto por la muerte, porque mi padre falleció por COVID-19, pues yo viajé a México. Estuve en México en un voluntariado en comunidades indígenas alejadas del país. Entonces aquí fue donde yo volví a tener otros síntomas, cansancio, fatiga, y en esta segunda vez no tenía nada en los pulmones, simplemente era la tos que no me dejaba. Hace 3 semanas más o menos, que fue la tercera vez que me contagié, mis síntomas fueron diferentes. Yo comencé a tener fiebre, comencé con dolor de las articulaciones, me dolía la garganta. En esta vez yo no podía hablar porque mi tos ya no era seca. Mi tos era con flema. Guardé cuarentena 10 días, pero en estos días incluso tuvo que venir una ambulancia a controlarme. Estaban viendo este tema de mi saturación porque la fiebre no bajaba. Fue un proceso bastante largo para yo poder recuperarme y, como quien dice, volver a mis actividades normales. Si bien María Belén ha tenido cuidado para evitar contagiarse, cree que sucedió en algún momento en el que tuvo que dejar de lado la mascarilla. Entonces sí fue un poco delicado para nosotros, porque decir, estamos usando mascarilla, estamos usando alcohol, estamos todo el tiempo tratando de incluso decir a muchas reuniones sociales o eventos sociales, no voy a salir,
por evitar. Entonces sí es un poco un shock todavía el hecho de decir por qué me contagié. El epidemiólogo Daniel Simancas menciona estudios que han demostrado que la ola de Omicron causó más reinfecciones que las registradas en toda la pandemia. Hay datos que hay que comprobarlos, pero hay personas que se han contagiado 10, 12 veces, pero los reportes más serios indican que hay muchos casos que se han contagiado hasta por 4 veces, que es el reporte que hace, por ejemplo, el Instituto Carlos III de Madrid, quien nos dice que en estos 15 primeros días de este año hubo más recontagios, reinfecciones, que durante toda la pandemia. Entonces llega Omicron y produce una explosión de casos en toda la humanidad. Decía OMS que la mitad de las personas de los países en Europa llegarán a contagiarse en pocas semanas y así sucedió. Omicron nos viene a dar una lección de que es posible la reinfección tanto con vacuna como con no vacuna. ¿Qué es lo que pasa? Que los anticuerpos están en la sangre, pero la infección se da en las mucosas. Las vacunas no son esterilizantes, no ponen una pared, un freno a la infección. Entonces nosotros colonizamos en la nariz y en la boca la infección, pero cuando esta quiere pasar a los pulmones, ataca la vacuna y ataca la inmunidad. ¿Qué evita eso? La neumonía y evita la enfermedad grave. Para los escépticos, el que muchas personas se hayan contagiado pese a estar vacunadas fortalece sus dudas frente a esta inmunización. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que la eficacia de las vacunas está en que ha reducido notablemente el riesgo de complicaciones graves o muerte. La misión de todas las vacunas a nivel mundial y en la historia de vacunación era una: prevenir las muertes, ¿no es cierto? Y prevenir a que se desarrolle una enfermedad catastrófica para el organismo y que pueda dejar secuelas muy graves y obviamente llegar a una muerte. Las vacunas aprobadas hasta el momento, con la tercera dosis ahorita conocemos que protegen más de 90% frente a la hospitalización y la muerte. Entonces cumplen de manera excelente, digamos. De ahí también conocemos que con las terceras dosis tenemos entre un 60 y 70% de protección frente a la infección como tal. Sí hay también una importante protección frente a la misma, pero no es 100%. Sí, efectivamente, después de algunos meses de nuestra última vacunación o infección, nos podemos infectar. Pensemos qué es lo que pasaba antes y qué es lo que pasa con las vacunas. Antes se enfermaba un tío, un primo que ya tenía sus años, que tenía sus enfermedades crónicas y era como casi una sentencia de que iba al menos a hospitalizarse o desgraciadamente fallecía. En abril del 2020 tuvimos 15,000 muertos en un mes. En lo que va de la pandemia tenemos más de 80,000 muertos. Y lo que pasa hoy en día es que Omicron, con el efecto añadido de las vacunas, ha provocado 6,000 muertos en esta ola, que no son pocos, pero estamos en igual condición que antes. Las vacunas funcionan y también, pues, obviamente las medidas de prevención. Hasta ahora se conoce que la inmunidad contra la COVID-19 se adquiere tras vacunarse o haberse recuperado de la enfermedad. Pero, ¿existen personas en el mundo que sean inmunes sin haber pasado por estos procesos? Mónica tiene 61 años y pese a haber estado en contacto cercano con personas que se infectaron por este virus, no se ha contagiado. En el mes de enero se contagió mi esposo, se contagió mi nieto. Estuvieron aislados 12 días cada uno en un piso y yo cuidándoles. Mi hija también se contagió, después mi otro nieto, el más pequeño. Puede ser por los cuidados, porque trato de ser lo más disciplinada posible. Siempre estoy con la mascarilla, tengo mi frasquito de alcohol siempre al cuello y una mascarilla de repuesto siempre en la cartera. Yo creo que eso puede ser, para no haberme contagiado. No se sabe cómo nuestro cuerpo va a reaccionar el rato que entre el virus. Entonces era necesario tomar todas las precauciones y cuidarse. Pero no todas las personas son tan disciplinadas. Y ahí es cuando pueden contagiar a los demás, porque mientras ellos están ya con el virus, los demás no sabemos y estamos expuestos. Ya obviamente, cuando ya les da el examen positivo, ya uno toma todas las precauciones, pero ya a veces puede ser tarde. Hay varias hipótesis acerca de la razón por la cual hay personas que no han adquirido la infección.
La primera pregunta que debemos obviamente responder es si es la inmunidad de estas personas que los protege de una infección o si son características de la persona que les transmitió el virus. Entonces, si lo contactamos a esta persona en los primeros 2 días de su infección, probablemente no nos puede contagiar. Entonces, no es una cuestión de la persona que nos infectó, sino de que esta persona infectada todavía no puede transmitir. Eso también aplica para los últimos días de contagio de una persona. De ahí, entonces, también hay algunas características de la persona que está en contacto. Personas vacunadas, sobre todo, y personas previamente infectadas, sabemos nosotros que tienen un cierto grado de inmunidad, mismo que los puede proteger de una infección, aunque estén en contacto con una persona infectada en su periodo de transmisión. Por otra parte, hay ciertas características, pueden ser genéticas, por ejemplo, que nos pueden proteger. Sabemos ya, nosotros hemos identificado algunos genes que, por ejemplo, predisponen frente a una enfermedad más grave o una enfermedad más leve o incluso a un cierto grado de protección. Y por último, entonces, hay alguna protección que puede surgir de una infección previa con otro coronavirus. Sabemos nosotros que hay 4 coronavirus con los cuales convivimos. Son los responsables entre un 20 y 30% de las gripes comunes. Puede generar lo que se llama una reacción cruzada. ¿Qué significa reacción cruzada? Puede inducir algunas defensas que incluso nos puede proteger frente a este nuevo coronavirus. Un caso que ha llamado la atención de la comunidad científica es el turco Muzaffer Kayassan, quien contrajo el coronavirus en noviembre de 2020. Él tiene leucemia y a ese escenario complejo se suma que durante 14 meses ha dado positivo a la COVID-19 en las 78 pruebas PCR que le han hecho. Durante todo ese tiempo ha pasado aislado. Esto se debería a su sistema inmune debilitado. Normalmente eso sucede en personas inmunodeprimidas, por personas, por ejemplo, con ciertos tipos de cáncer, con diabetes, con algunas enfermedades de base que debilitan el sistema inmunológico y sobre todo personas infectadas por VIH y pues que ya padecen con SIDA, ¿no es cierto? Estas personas realmente, y eso lo sabemos del desarrollo de la Delta probablemente y de la Omicron ahorita, son el caldo de cultivo para la formación de nuevas variantes. El hecho de que el virus puede permanecer por mucho tiempo dentro de un organismo sin que este organismo lo pueda depurar, permite al virus cambiar tanto para que se produzcan variantes tan diferentes en comparación con la variante anterior, ¿no es cierto? Y este es el problema mayor. Todos los virus cambian con el paso del tiempo, lo que puede contribuir a su fácil propagación. La única certeza que existe es que la inmunidad será la clave para controlar la pandemia. Cuanta más población esté vacunada a nivel mundial, más cerca estaremos de superarla. Sin embargo, los expertos alertan que todavía no es tiempo de relajarse, pues la COVID-19 todavía no ha desaparecido en el mundo. Hay mucha gente todavía vulnerable. Nuestros niños, los niños no vacunados, están expuestos al COVID. Y otro sentido es, ¿podemos hablar de un esquema completo con 2 dosis? No. Ahora el esquema completo son 3 dosis. Si tenemos tan solo al 20% de población con tercera dosis, ¿por qué hablamos de despojarnos de una de las estrategias que más ha beneficiado a la ciudadanía para evitar el contagio, que es la mascarilla, el distanciamiento, lavado de manos, evitar aglomeraciones y reuniones? Hay que proteger a nuestros enfermos crónicos, hay que proteger a nuestros adultos mayores que ya están a meses de haber recibido la tercera dosis. Y también hay que cuidar a nuestros profesionales de la salud. Les hemos tenido más de 2 años clavados en las emergencias, en la terapia intensiva, y no tenemos un poquito de solidaridad con ellos para que tengan un respiro. Todavía entonces nos puede sorprender mucho más este virus. No sabemos, no tenemos absolutamente ningún sustento científico para decir que en 1 mes, 2 meses, 3 meses vamos a salir de la pandemia. No sabemos cuándo va a pasar eso. Ojalá sea este año. Lo que podemos hacer y lo que hemos visto es que la vacunación, por ejemplo, protege. Y por otra parte, no bajar la guardia hasta que tengamos los datos científicos que nos permitan un poquito relajar algunas medidas. Como dije, eso se debe hacer de manera paulatina. Por otra parte, debemos entender y debemos tener una visión global. No somos el único país en este mundo. No debemos olvidar que hay diferentes países
sobre todo los países africanos, Haití, por ejemplo, con tasas de vacunación extremadamente bajas. Estos son los sitios, los caldos de cultivo, los núcleos de formación de nuevas variantes que posiblemente pueden ser más transmisibles, más mortales, no sabemos, ¿no es cierto? Entonces debemos ser bastante cautelosos con la toma de estas medidas. La pandemia pasará en algún momento, pero nos dejará cicatrices y aprendizajes. Confiar en la ciencia y apoyarla, la importancia del personal médico, la resiliencia que tiene la humanidad, son algunas lecciones que nos deja esta enfermedad. La guerra y la